Buenas noches, estamos en Textos Literarios 2, esperando la conexión con los alumnos. Aquí tenemos a Fátima, Alejandro, Lupita Acevedo, entre otros. ¿Quién grita? ¿Quién grita? Buenas noches. Buenas noches, maestro. ¿Cómo está? Aquí con el enigma del video. ¿Cómo está eso, hermana Fátima? Ah, es que les hicimos un video, maestro, pero ya se lo envié por correo. Sí, sí, hoy lo vi, pero ¿a quién y cuándo y cómo? Se los hicimos a ustedes, los maestros, para felicitarlos. Ah, ya. Mil gracias. Sí, 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 vi. ¿No saben algo de Lupita Acevedo? ¿Por qué se va, llega? Bueno, Marisol, perdón. ¿sí la conocen a Lupita Acevedo? No, No, maestro. ¿Qué les parece si se presenta? en serio, Vichy. Es que no te conocemos. Buenas tardes, queridos compañeros y maestro. Mi nombre es, aquí no es el profe Guadalupe y soy nueva en esta materia. Bueno, en esta y en todas las demás que nos hemos encontrado. ¿Y ahora sí vas a terminar? Sí, Prometido. prometido. Lo Muy prometido es de verdad. claro, ya estás en deuda con el grupo para que termines Sí, el cuatrimestre. ¿De acuerdo? ¿Por qué, Lupita? sí, ¿Tienes, profe. tienes problemas de qué? ¿De horario, de trabajo, de qué? Sí, profe, de hecho ahorita tuve un problema en la casa Ajá. y me está tocando arreglarla. Pero, Entonces, ¿cómo te dijera? ¿Qué te impide que no continúes cuando ya estás casi avanzado el cuatrimestre? O sea que no entiendo. oh, ya, bueno, así cuando salgo, porque a veces voy al rancho con unos familiares y me la paso allá la mayoría del tiempo, pero pues igual es por trabajo o asuntos que tengo que atender y por Pero, eso, profe. pero ahora sí lo vas a terminar, ¿verdad? Sí, Eso. hoy sí. Es que, bueno, ahorita ya en la tarde tengo más tiempo. Bueno, en la mañana todavía tengo el horario ocupado y ya después de la 1:30 de la tarde ya estoy libre. Bueno, bienvenida al grupo en lo que estamos admitiendo a la gente. Ok, profe, Es, gracias. es buen grupo. Alguien que nos diga qué tenemos pendiente. La investigación. ¿Mandé? Los tipos de géneros literarios. Yo Es tu escucho. información. Escuchamos. ¿Alguien que quiera empezar? Yo, maestro. Yo hallé un pequeño, Yo inicio. Adelante. Investigué qué son los géneros literarios. Se llama género literario a cada categoría específica en que los textos literarios pueden clasificarse, atendiendo a características de su estructura, a su contenido específico o a los mecanismos que emplean para producir el efecto estético que persigue. En un horizonte de expectativas de la obra literaria, es decir, una etiqueta que sirve para hacernos una idea de lo que contiene en un libro puntual. Por eso los emplean en las bibliotecas o librerías como descriptores para organizar su material. Ya, maestro. Muy bien, muchas gracias. Sí, estamos haciendo se llama recapitulación. Recapitular es repasar, tener ideas frescas de lo que se vio para poder iniciar ya de lleno el cuatrimestre como tal. Todas las obras literarias que ustedes conozcan o que se hayan escrito están incluidas en tres géneros que clasificó Aristóteles. Esos tres géneros
son el épico o narrativo, el lírico y el dramático. Toda obra literaria encaja en alguno de ellos. El poema y el teatro, ¿verdad? Así es. Los poemas, por ejemplo, pertenecen al mundo lírico y el teatro al género dramático. Todas las obras de teatro entran ahí en ese género. Muy bien. ¿Le puedo leer algo que yo encontré, profe? Claro, claro. Acuérdense que yo califico con participaciones en su gran mayoría. Adelante. Mire, yo encontré que los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias, atendiendo a su contenido y estructura. Los tres grupos del género literario más importantes son narrativo, el poema y el teatro. Así es. Gracias. Esta clasificación tiene cientos de años. La realizó Aristóteles en la Grecia llamada clásica. Y a raíz de ello siguen vigentes estos géneros. Fundamentalmente son tres. Ya después se subdividen, pero en esencia son tres. El épico, que dijimos que también se conoce como narrativo, el lírico y el dramático. Y cada uno tiene sus características muy peculiares. No sé si alguien tenga algo de algún género para pasar al tema ya que... Yo, profe. Eso. A ver, Marisol. Bueno, voy a leer un pedacito Sí, para sí. que mis compañeros también tengan algo para opinar. Dice, un primer intento por clasificar las obras literarias fue realizado por el conocido filósofo griego Aristóteles en su libro Poética, aparecida alrededor de 335 años antes de Cristo. La épica, madre de la narrativa, consistía en una elaboración de hechos legendarios o mitológicos de la cultura griega, como la guerra de Troya, narrada en Ilíada de Homero. Para ello se empleaba en un narrador que se preocupaba de la descripción y se empleaba diálogos. Inicialmente fue escrita en verso, dado que es previa en la invención de la escritura, y era cantada de memoria por los rapsodas. Listo, profe. Muy bien, gracias. Hay un montón de ideas ahí que acabas de decir, gracias. Aristóteles, gran filósofo, ya dijimos, clasifica en tres géneros la literatura. Esa es una. La otra, los rapsodas. ¿Quiénes eran los rapsodas? Eran poetas ambulantes de la Grecia antigua que se hacían acompañar por una lira, un pequeño instrumento musical parecido a un arpa, y de ahí toma el género lírico su nombre, por la lira. Se escribían en verso en primera instancia las obras, o sea, cuando riman las palabras, pero a la hora de traducirlas a otro idioma o a otro dialecto, ya era muy difícil que conservaran la rima o el verso, entonces empiezan a escribir en prosa. Se cantaban, como ahorita las canciones, digamos, actuales. Los poemas en aquellos días se cantaban precisamente acompañados de la lira. Y dentro de la épica está la narrativa. Se le llama épica cuando se centra fundamentalmente en las hazañas de un gran personaje. Por ejemplo, en la Ilíada que acabas de nombrar, héroes como Aquiles, como Odiseo o Ulises, que es el mismo, realizaron grandes hazañas en la guerra. Entonces los poetas como Homero describían sus grandes logros en la guerra y quedan registradas ahí, ¿no? Ahora, dentro del género épico, en este caso, el autor, hagan de cuenta que es como un reportero, como un periodista, no participa en los hechos, sino que los observa y los relata, y parte de un hecho real, por ejemplo, si existió Grecia, Troya, si existió esa guerra, pero la imaginación del autor hace que se transforme en un mundo de fantasía, porque cada uno de los bandos era apoyado por dioses. Acuérdense que los griegos tenían muchos dioses
ahí en el Olimpo. Muy bien, ¿quién más quiere participar? Estoy poniendo puntitos. Otra u otro lector. ¿Sí me escuchan o no? Marisol, ¿se escucha? Brenda, Alejandro. Mande, profe, si quiere, bueno, si gusta le leo de la Pero digo, lírica. ¿sí me escuchan? Ah, Sí, sí. profe. Si quiere yo, profe. A ver, Brenda, ra, ra, ra. Ok, bueno, el género lírico es un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones subjetivas respecto a una persona u objeto de inspiración. La expresión habitual del género lírico es el poema. Exacto, en el género lírico, el poema es por excelencia el ejemplo característico de la literatura de lo denominado lírico. Por ejemplo, en el género épico es la narrativa. Y se me pasó un dato, por ejemplo, del género épico o narrativo, surge una ciencia, la historia. La historia es el origen, es el resultado del género épico. Ya la historia oficial como tal, con datos, fechas y demás, surge de este género. Y precisamente en el género lírico, la poesía va a tener una preponderancia o una importancia muy grande. Y por definición, género lírico es sinónimo de sentimientos, emociones. El mundo psicológico del autor lo expresa en su escrito. Por ejemplo, dice un poeta, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de quererte. Muéveme Dios de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. Ahí el autor está expresando su mundo interno, sus emociones, sus sentimientos en primera persona, o sea, yo. Muy bien, como yo no quiero hablar tanto y quiero escuchar, ¿quién sigue? Un último para entrar ya al tema de la literatura neoclásica. Yo, profe. Muy bien. Género lírico, categoría en la que puedes clasificar una obra literaria desde el punto de vista normal. Poesía, obra escrita en verso libre o en prosa poética. Teatro, puesta en escena de una acción real o imaginada. Narrativa, un narrador cuenta una historia real o ficticia. Ensayo, exposición de una prosa de un tema de algún saber. Artículo, escrito periodístico en el que se opina sobre un tema de actualidad. Muy bien, gracias. En verso es cuando riman al último las palabras. Por ejemplo, quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. Ahí están rimando las últimas palabras. Y en prosa es la forma libre, como hablamos, como por ejemplo ahorita, esa es una forma libre, sin rimar palabras, a eso se le llama prosa, que es la más común a la hora de comunicarnos los seres humanos. Del género dramático nadie ha leído nada. Es el último que nos falta. ¿Alguien tiene algo del género dramático? Ya, profe. A ver, La dramática se trata de la escritura y puesta en escena teatral, la cual jugaba un papel
importantísimo en la cultura de la Grecia antigua, pues era el lugar de formación emocional y ciudadana de sus habitantes. Representaba mitos y episodios de origen religioso, mitológico, de acuerdo a dos grandes formas, la tragedia y la comedia. Muy bien, excelente. Ahorita lo platicamos. La tragedia y la comedia. A ver, los tres géneros literarios tienen una representación, digamos, máxima. Por ejemplo, en el épico o narrativo va a predominar la novela, sobre todo el cuento. En el género lírico, la poesía es la que va a predominar. Y en el dramático, el teatro. Nosotros pertenecemos a la cultura occidental, que es la que se formó con dos grandes culturas, como lo fueron Grecia y Roma. Se le llama cultura grecolatina. Esto es por cuestiones históricas. Por ejemplo, Grecia fue conquistada por Roma, militarmente hablando, pero Grecia conquistó a Roma culturalmente hablando. Entonces, Roma conquista a Grecia y absorbe su cultura. Luego Roma conquista a España y le transmite la cultura griega y romana. Y luego España nos conquista a nosotros y trae en esa conquista la cultura griega y la romana. Por eso pertenecemos a la cultura occidental. Nosotros no tenemos nada que ver con los chinos, los japoneses, las árabes, eso se llama culturas orientales, la India. Y el teatro surge en Grecia, justamente. Y las dos grandes divisiones eran la tragedia y la comedia. Los actores se vestían con una vestimenta muy llamativa y usaban máscaras. Esas máscaras eran de madera y cuando iban a representar una comedia se pintaban el rostro con facciones alegres. Cuando iban a representar una tragedia, las facciones se pintaban en forma triste. No sé si han visto esas mascaritas en algún programa o en algún lugar cuando se relacionan con el teatro. ¿Alguien las ha visto? Había un programa en la tele que se llamaba Los Comediantes. Salían las dos mascaritas. No sé si alguien las haya visto. Sí, no sé de qué esté hablando. No me acuerdo muy bien, profe. Bueno, pero esa es la idea, ¿no? Y en los dramas son, ya lo dijiste ahorita, son diálogos para ser representados ante un público. O sea, lo que es el teatro como tal. Muy bien. Ya no hay nada para empezar el tema hoy día mientras paso lista. Miren, para entender un movimiento literario necesitamos saber qué pasaba en la historia en ese momento cuando surge dicho movimiento. Es como ahorita, por ejemplo, vamos a adelantarnos 40 años, 50, estamos en 2060, nos adelantamos 30 y tantos años, 40. Un lector lee una novela que se escribió en el siglo XXI, o sea, hagan de cuenta en esta época aquí en México. El lector es de 2060, tiene un libro de 2021 y dice, ah, caray, este autor está hablando mucho de la violencia en México, está hablando mucho del feminicidio, está hablando mucho de los cárteles, todo eso que pasaba. Entonces, a ver, ¿cómo era México en el siglo XXI? Y toma un libro de historia de este siglo, de esta época, y empieza a leer México, uno de los países más inseguros del mundo, el feminicidio es muy alto, la guerra de los cárteles es esto, lo otro. Ah, con razón el autor de esta novela habla de estos temas, porque él los vivió, sus personajes se mueven en este ambiente. Así era el México de 2021, con razón. Esto quiere decir
que para entender un libro hay que conocer cómo era la historia cuando se escribe justamente ese libro. No sé si me explique o tengan alguna pregunta de eso. No, maestro. ¿Sí se entiende? Sí, Es como hace que poco. tenemos que... Adelante, adelante. Ah, no, yo entendí eso, que, bueno, que tienes que conocer primero como que el ambiente de lo que, bueno, como que el lector, el escritor, perdón, se basa en lo que tal vez está viviendo y es Así lo que es, quiere expresar. Entonces tenemos claro. que conocer primero su contexto. Sí, hace poquito vi una película de San Ignacio de Loyola, el que fundó el movimiento jesuita. Y él se movió en una época en España de entre la Edad Media y el Renacimiento. Entonces él era un soldado, él actuaba de tal modo, etcétera. Pero hay que ver en qué momento histórico vivió. San Martín de Porres, también ayer vi una película. Era un mulato, hijo de español y de mujer de raza negra, y no lo admitían en muchos lugares por su color. Entonces, a ver qué pasaba en esos días. Pues, se consideraban razas inferiores a la gente de color negro, etcétera, etcétera. Entonces, hay que conocer la historia para entender con más profundidad el significado y el contenido de un libro literario, para ver por qué el autor plantea tales y tales argumentos, ¿no? Muy bien, entonces pónganle ahí, por favor, de título La literatura neoclásica, ahí en su cuaderno. La literatura neoclásica. Luego ponen primera actividad. ¿Listo? Ujú. Ya casi, maestro. Ok. Fíjense bien lo que van a hacer. Pónganle ahí, por favor. Investiga 5 datos importantes que sucedieron en Francia en el siglo XVIII. Investiga 5 datos importantes que sucedieron en Francia en el siglo XVIII. Así sencillito, así como un rengloncito. Número 1, surge la Ilustración. Número 2, se prepara la Profe, era religión. investiga que, profe, Cinco datos importantes que sucedieron en Francia en el siglo XVIII. 5 minutos para investigar en lo que pasamos lista y luego ahorita lo comentamos. O sea, hecho como, ¿se acuerdan de las efemérides en honores? Cuando a alguien le tocó leer efemérides en honores. Sí, no. Sí, maestro. a mí sí, profe. Sí, profe, a mí también. Hagan de cuenta así, como unas efemérides. Surge tal y tal, esto y esto y esto. Así sencillito. Déjenme pasar lista mientras. En el siglo XVIII, ¿verdad, profe? Sí, en la Francia. Porque ahí, ¿por qué en Francia? Porque ahí surge el neoclasicismo. Muy bien, entonces vamos a pasar lista mientras trabajan. Acevedo García, Lupita. Presente. Guardado Acosta, Miguel. Miguel. Presente. Landín Centeno. Fátima. Presente, maestro. Sí, León Varela.
León. Presente, profe. Lira Ramírez. Lira. ¿No estás? Lira Ramírez, Carlos Eduardo. Martínez Gasca, Marisol. Presente. Montelongo, Mendoza, Luis Ángel. Presente. Ortega Rangel, Brenda. Presente, profe. Ok. Ortega Soto, Héctor. Andrés. Ortega. Pedrosa Garay. José Mariano. Y Vargas Díaz, Oscar Joseph. Presente. Ok. Sí, así de sencillitas como las efemérides que ustedes decían. Se publica el libro fulano de tal. Se descubre esto. Estoy intentando decir que sin tanto rollo. Lo elemental. Francia en esos días fue el país más poderoso del mundo debido a sus conquistas militares. Anteriormente lo fue España cuando conquistó casi toda América. Casi llegó hasta el cono sur. Argentina era España, Centroamérica, gran parte de lo que hoy es Estados Unidos. Y luego siguió Francia con las conquistas. Y como había mucha riqueza, se fomentó la cultura. Y entre ellas florece el neoclasicismo, que no nada más abarcó la literatura, abarcó la pintura, la música, la arquitectura. Aquí en León, la original ciudad de León era las 20 cuadras que conforman el centro histórico. Ese era León. Nada tenía que ver el Cuecillo, ni San Miguel, ni los castillos. Eran comunidades absolutamente alejadas y no pertenecían a la ciudad de León. Y la entrada a la ciudad era el Arco de la Calzada. Y ese arco es neoclásico, de la arquitectura neoclásica. Está inspirado en el Arco del Triunfo que se hizo en París cuando se conmemoraron los triunfos bélicos o conquistas de Napoleón Bonaparte. El Arco del Triunfo. Es una copia o una imitación del que está en Francia. Ya nomás se le añadió el león como símbolo de la ciudad. Y la ciudad de León se llama así porque el virrey de aquellos días que fundó la ciudad aquí, él nació en León, pero en León, España, por eso se llama León aquí. ¿Alguien tiene ya algunos datos? Sencillitos. Yo, profe. Muy bien, mar y sol. Y arena. Comenzó el reinado de la dinastía borbónica en España. Se produjo la primera revolución industrial en Inglaterra. En 1789 estalló la Revolución Francesa, la cual derrocó la monarquía y cambió las estructuras del poder en Francia. Se produjo la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña y Gran Bretaña comenzó una agresiva política de expansión colonialista. Listo, profe. Sí, que llegó aquí a Estados Unidos con las 13 colonias, gracias. Ahí el hecho más relevante que acabas de leer es la Revolución Francesa, que se da en 1789 cuando cae la monarquía, que era toda una dinastía que se heredaba en los llamados Luises, los reyes. Moría un rey, Luis X, y seguía Luis XI, y moría y seguía Luis XII, y así
se pasaban el poder. Entonces había un grupo de gente que quería entrar al gobierno, pero no podía porque no era de las familias que se heredaban, y por eso se da la Revolución Francesa en ese siglo. Muy bien. ¿Alguien investigó algo más? A mí me aparecieron unas. Está bien, profe. A ver. Dice, Dice Francia bajo dominio de una monarquía absolutista. La economía del país estaba arruinada. sí. Los campesinos estaban cansados del poder feudal. Y fue Revolución Francesa. Ujú. La otra no la alcancé a apuntar, permítame, profe. Con eso está bien. A ver, gracias. La primera que dice que era una monarquía absolutista. Esto quiere decir que el rey tenía el poder absoluto, no lo compartía. Ya no es como ahorita. Por ejemplo, aquí en México el presidente quiere emitir una ley, quiere cambiar un artículo, etcétera. No porque sea el presidente ya automáticamente se va a hacer. Lo propone, pero tiene que revisarlo dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Si lo aprueban, el cambio que propone el presidente, adelante. Si no, pues serás muy presidente, pero no pasa. En cambio, allá en la Francia, el rey era el poder absoluto. Lo que él decía, se hacía. Por eso era monarquía absolutista. Y había una gran división. Es cierto que Francia tenía mucha riqueza, pero estaba concentrada en unos cuantos. Es como aquí en México. Aquí en México hay mucha riqueza, pero lamentablemente está mal distribuida. Unas 20 familias de aquí de México son los dueños del país. Los Slim, los Azcárraga, los Miguel Alemán. La economía está concentrada como en 20 familias, y en Francia así lo era. La gente vivía literalmente en la miseria, o sea, una pobreza absoluta. Por eso se dio la rebelión y generó la Revolución Francesa. Todos estos datos nos están sirviendo para ver por qué escribían de una manera determinada los autores de esa época. Lo que les dije hace ratillo de los feminicidios, homicidios, la inseguridad aquí en México. Un autor es el reflejo de su época, así de fácil. Muy bien, otro u otra participantes. Yo, profe. Yo encontré de que surgió en Francia en el siglo XVIII y surgió el movimiento cultural que se desarrolló desde principios del siglo XVIII hasta el siglo de la no, hasta el inicio de la Revolución Francesa, aunque en algunos países se prolongó durante los primeros años del siglo XIX. Así es, ese movimiento que acabas de señalar tiene dos nombres: la Ilustración o los enciclopedistas. La Ilustración porque eran gente preparada, ilustrada. Enciclopedistas porque estos autores se dedicaron a clasificar el conocimiento que se tenía antes, hasta entonces, y ordenarlo como una enciclopedia. Tomo 1, tomo 2, tomo 3, y por eso se les conoce así. También al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces, porque justamente florece la ciencia, el arte en todo su esplendor, como una luz, ¿no? Que ilumina el conocimiento humano. Por eso la historia conoce a este siglo XVIII como el siglo de las luces. Al movimiento que acabas de decir se le conoce como enciclopedismo o la Ilustración, con personajes como Rousseau, Diderot, Voltaire, D'Alembert, D'Holbach, entre otros. Muy bien. Un último para decirles lo de la tarea, please. Algunas ideas del siglo XVIII en la Francia. A ver, alguien que sea bien rápido y nos diga
que nos investigue qué es el racionalismo. Esto es en filosofía. Un googleador rapidísimo. El racionalismo. Alguien que lo encuentre en Google, ¿qué es el racionalismo en filosofía? Bingo. Listo, profe, ya encontré algo. A ver, bingo. Dice así. Dice, el racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Contrasta con el empirismo que resalta el papel de la experiencia. Sobre todo el sentido de la percepción, el racionalismo se desarrolló en Europa con- continental durante los siglos XVII y los siglos XVIII. Ahí está, siglo XVIII del que estamos hablando. Sí, es que en Francia nace René Descartes. Él era filósofo y matemático. Desarrolló un sistema filosófico llamado racionalismo en el que todo estaba sujeto a la razón. Y esto va a ser importante porque las obras de teatro, sobre todo la literatura neoclásica es teatro, va a estar influida por el racionalismo. Las obras de teatro van a ser frías, calculadoras, por eso les decía que hay que conocer el marco histórico para ver por qué tal obra está escrita de este modo. Y René Descartes influye en la literatura. Entonces el teatro francés era frío, calculador, ordenado, matemático, por la influencia de Descartes. Ustedes lo han trabajado a Descartes en matemáticas. No sé si han oído hablar del método cartesiano, cuando despejaban que las X, las Y, el eje de las X. ¿Alguien se acuerda de eso? Pues me acuerdo del despeje, maestro, pero no me acuerdo de que era de Descartes. No, bueno, pero es eso, que despejar la X, que la Y, eso es de Descartes. Muy bien, a ver, apúntenle van a investigar 3 biografías para leerlas aquí. ¿Ya están listos? Investiga las biografías de los siguientes autores. Investiga las biografías de los siguientes autores. Número 1. Se escribe así, Corneille, con doble L, Corneille, y se pronuncia Corneille. Corneille. Número 2, Racine, se escribe Racine con C. Racine, con C de casa. Y el número 3, Molière, Molière. Apúntenle ahí una notita de que son dramaturgos o autores de obras de teatro franceses para que se les facilite la investigación. Un dramaturgo es un escritor de obras de teatro. Y luego aquí las leemos y las comentamos. Son los principales autores de literatura neoclásica en la Francia del siglo XVIII. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Antes de que nos saques un... Maestro, Diga. dijo que de los dramaturgos era como investigar los autores. Sí, esos 3 son dramaturgos. Ah, ok. Corneille, Racine y Molière. Un dramaturgo es un escritor de obras de teatro. Se ubican en Francia para que sea más fácil. ¿Sí? Sí, maestro. Ok. Lupita, Marisol, Brenda, ¿algún comentario?
Maestro, ¿es Pierre Cornoille? Ese mero, Pierre. Ah, ok. Para los cuates, Pedro. Gracias, profe. Sí, ese mero es Pierre Corneille. Sí, sí, sí. Bueno, ya casi nos saca Zoom. Que tengan una excelente noche ustedes y toda su familia y que Dios los bendiga. Nos vemos. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe, igualmente. Gracias, Gracias, profe. profe. Nos vemos, maestro. Adiós. Adiós. Ahorita Hasta la próxima. nos va a echar Zoom ya.